El concepto de fasor nos dice que un fasor es un número complejo asociado con una magnitud y un ángulo de desfase. Como vemos en la imagen, la línea roja representa una función, representa un fasor y tiene un valor máximo o voltaje máximo coseno de WT más phi, donde phi es el ángulo de desfase. Y su manera de representarlo es la siguiente y su gráfica. El concepto de impedancia nos dice que la impedancia es como si fuera una resistencia en corriente directa, pero la impedancia se maneja en corriente alterna y es la oposición al flujo de la corriente alterna. Ese es el concepto de impedancia. Aquí podemos ver por la ley de Ohm que la corriente es igual a voltaje sobre Z. Z es la impedancia y es la manera en que se representa la impedancia. Supongamos que tenemos una cuerda que se zarandea de un extremo y la cuerda mide 8 metros de longitud y genera una perturbación ondulatoria de 3 segundos y al llegar al otro extremo. Entonces la longitud de onda mide 65 centímetros. La diferencia de fase entre ellas dos es la diferencia que hay entre cada onda de su longitud y se calcula de la siguiente manera con una regla de 3 como se muestra en la figura. Para la solución y análisis de estos circuitos en corriente alterna que lleven y manejen impedancias y reactancias, es necesario saber y entender primero sus conceptos, ya que sin esos fundamentos no se puede analizar nada acerca de esos circuitos, y también es necesario tener muy en cuenta que la velocidad angular y el ángulo de desfase en cada circuito eh, co- están relacionadas directamente con las impedancias y las inductancias. Redes de corriente alterna en serie y paralelo. Ejercicio 1. Inciso A. Calcular la impedancia total y la admitancia. Inciso B. Calcular la corriente de la fuente. Inciso C. Calcular las corrientes a través de los elementos restantes. Inciso D. Calcular los voltajes V1 y VAB. Inciso E. Calcular la potencia promedio. Inciso F. Calcular el factor de potencia. Todos los valores deben estar mostrados en su forma fasorial. Para este ejercicio tenemos un circuito con una fuente de corriente alterna de 2.5 volts, 500 Hz de frecuencia y un ángulo de 0 grados. R1 y R2 son igual a 330 ohms. C1 y C2 son igual a 1 microfarad. Como primer paso debemos calcular las impedancias individuales de cada uno de los elementos, ya que la impedancia total es igual a la suma de estos. Para calcular la impedancia de los capacitores necesitamos encontrar XC. XC es igual a 1 sobre WC, donde W es igual a 2pi por la frecuencia. Al sustituir en la fórmula nos queda 1 sobre 2pi por 500 por 1 micro. Esto es igual a 318.30 ohms. XR es igual a la resistencia, por lo tanto queda en 330 ohms. Las impedancias en los capacitores son iguales, por lo tanto ZC1 es igual a ZC2. Esto en su forma fasorial es igual a 318.30 con un ángulo de menos 90 grados, o en su forma rectangular es igual a menos 318.3 J. ZR es igual a ZR2, por lo tanto en su forma fasorial son igual a 330 con un ángulo de 0 grados, y en su forma rectangular es solamente 330. Para comenzar a analizar el circuito se va a hacer un paralelo entre el capacitor 2 y la resistencia 2. Sería en esta ecuación. Para esto necesitamos el valor en su forma fasorial de la impedancia del capacitor 2 y de la resistencia 2, y se aplica divisor de voltaje. La impedancia de paralelo, que vendría siendo esta, nos queda igual a 229.09 con un ángulo de menos 46.03. Además, también tenemos la suma de las impedancias del capacitor 1 y la resistencia 1.
Esto nos da igual a 318.30 con un ángulo de menos 90, que es el valor del capacitor 1, más 330 con un ángulo de 0 grados, que es el valor de la resistencia 1. Esto es igual a 458.59 con un ángulo de menos 46.03 grados. El siguiente paso es encontrar la impedancia total, que es igual a la impedancia de R1 más la impedancia del capacitor 1 más la suma del paralelo de la impedancia del capacitor 2 y la resistencia 2. Esto nos queda igual a 687.48 con un ángulo de menos 44.65 grados. Y este vendría siendo el circuito resultante. Para la impedancia, la admitancia. Para la admitancia total necesitamos hacer el inverso de la impedancia total. Esto nos queda igual a 1.45 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 44.65 grados. A partir de esto podemos encontrar la corriente total del circuito, que vendría siendo el voltaje de la fuente sobre la impedancia total. Los circuitos en corriente alterna se caracterizan porque sus voltajes y corrientes son magnitudes afectadas por el tiempo y la frecuencia, llevando además una dirección en el espacio. Una forma sencilla de obtener esas magnitudes en cada uno de los elementos que conforman el circuito es con ayuda de las impedancias, ya que de esta forma se pueden trabajar los circuitos como si se tratara de corriente directa. Ahora, para comprobar los resultados obtenidos analíticamente, se usará el simulador multisim y con un simple multímetro se verán los valores de la corriente total, así como la de cada componente y los voltajes 1 y AB. Aquí se muestra la corriente total, la cual es 3.63 mA. Y luego veremos la corriente de la resistencia 1, la cual teóricamente debe ser la misma, 3.63 mA, y debe de ser exactamente la misma para el capacitor 1, la cual veremos a continuación. Y efectivamente es la misma. Y luego veremos las corrientes en el capacitor 2 y en la resistencia 2, las cuales, aunque no deben de variar demasiado, deben de ser diferentes. Aquí está la del capacitor 2, 2.61 mA. Y luego vemos la de la resistencia 2, 2.52 mA. Y para terminar con las comprobaciones, se medirá el voltaje 1 de 1.85 volts y el voltaje AB de 8.33 milivolts. Como conclusión breve, puedo afirmar que los cálculos obtenidos analíticamente son bastante acertados y se puede basar de ellos cuando se carece de otra fuente de consulta para valores de corriente en corriente alterna. En cuanto a la forma práctica, solo basta con saber usar los instrumentos.